Pero antes de eso vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por el tiempo que estamos aquí. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por nuestra vida, Señor. Gracias porque aún por este medio podemos reunirnos, Señor, y podemos escuchar tu palabra para honrarte y darte gracias por todo lo que tú eres y haces por nosotros, Señor. Sabemos que necesitamos de ti, Señor, siempre de tu palabra y necesitamos tu guía y tu dirección, Padre. Ayúdanos en este tiempo, Padre. Toma el control de este tiempo y que tu mano sea con nosotros y tu Espíritu Santo nos ayude a entender, Padre. Sé tú el Maestro en esta noche, Señor. Ay, sé que es solamente por tu gracia y tu misericordia que puedo estar aquí enseñando a mis hermanos y que tu mano sea con nosotros, Padre. Te dejamos este tiempo en tus manos, Padre, y te pedimos que tú nos guíes, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Bien. Si podemos resumir en unas cuantas palabras la vida de Sansón, se podría decir que Sansón era el hombre más fuerte del mundo. Pero no solamente era el hombre más fuerte del mundo, no era porque él era la capacidad que él tenía, no era porque era la fortaleza de Sansón, no era porque él era así. Todo esto se debía única y exclusivamente a la gracia de Dios. Todo era gracias a Dios, nada más y que solamente porque Dios lo permitió así, porque Dios lo hizo así, porque Dios permitía que él fuera así. Pero también podemos ver en la vida de Sansón fortalezas y debilidades. Y esos puntos débiles, esos puntos flacos que él tenía, son los que vamos a ver en esta noche. Y el mensaje para esta noche es cuidado con la debilidad espiritual. Y Sansón nos refleja mucho de eso, cosas que nosotros podemos ver en la vida de Sansón, que tal vez en nuestras vidas también podemos identificar y que nos pueden hacer dar cuenta a tiempo cuál es nuestra condición. Tal vez estamos fortalecidos en el Señor, estamos con una relación fuerte, con nuestra relación aferrada al Señor cada día, en cada decisión que tomamos en nuestra vida, estamos fortalecidos en Él. Pero también puede ser lo contrario, que tal vez en nuestra vida nosotros estamos débiles, nuestra relación con el Señor es débil, nuestra relación con Dios está mal, nuestra relación con Dios necesita un cuidado y repararse tal vez. O tal vez necesitamos volver al Señor porque nos hemos alejado. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. 3 puntos importantes que nos pueden hacer dar cuenta cómo nosotros estamos en nuestra vida espiritual. Y tal vez nuestra condición sea de debilidad espiritual, como lo que pasó en la vida de Sansón. Y ahora vamos a ver el capítulo 14 del libro de los jueces. Y los primeros versículos nos dan a entender algo que Sansón tenía y era un gran problema para él. Durante todo el transcurso de su vida podemos ver que Dios ha obrado en él con fortaleza, con una fortaleza increíble, una fuerza sobrehumana, pero también ha obrado en él una debilidad increíble de la misma manera. Si podemos ver los 3 primeros versículos del capítulo 14 de Jueces, Jueces 14, el versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Si vemos más adelante, en el capítulo 16, el versículo 1, podemos seguir viendo la característica de Sansón. Algo que lo hacía sumamente débil, era un punto débil para él. El versículo 1 del capítulo 16, el capítulo 16 de Jueces, en el versículo 1, señala el mismo aspecto. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y como nosotros conocemos la historia de Sansón y Dalila, podemos ver que ese es el punto culminante de la debilidad que Sansón tenía por las mujeres. Pero no solamente vemos ahí una debilidad
pasajera, como cualquiera de nosotros podemos tener. Es una debilidad persistente, permanente. Él continúa vez tras vez, aún a pesar de tener el voto nazareo, aún a pesar de ser un hombre apartado para Dios, aún a pesar de ser un hombre dedicado a Dios, él va cayendo vez tras vez en los deseos de su carne. Eso, hermanos, nos muestra que nosotros en nuestra vida debemos tener cuidado con un aspecto que es muy importante. Cuando nosotros vivimos para satisfacer nuestra carne. Sansón vivía para satisfacer su carne. Aquí lo vemos varias veces. Él vez tras vez va cayendo con mujeres. Él vez tras vez va haciendo esto que desagradaba a Dios. Si volvemos al capítulo 14, el versículo 1 dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Los israelitas sabían perfectamente que ellos no podían mirar a mujeres extranjeras que no sean de Israel. Eso estaba prohibido para ellos. Pero Sansón estaba ahí viendo qué podía conseguir. Y luego en el versículo 2 dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Aquí vemos el deseo de él. El primer aspecto que nosotros debemos tomar en cuenta, hermanos, que nos tiene que hacer dar cuenta de nuestra condición, que tal vez estamos en debilidad en nuestra relación con Dios, en nuestra vida espiritual, es cuando nosotros solamente deseamos satisfacer nuestra carne, solamente deseamos satisfacer los deseos de nuestra carne. Aquí Sansón dice, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Ese es el deseo que él tiene. Pero miren el versículo 3 dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Sus padres eran conscientes de que esto no era permitido. Y Sansón también era consciente de que esto no debía ser así. Pero aún a pesar de esto, él continúa y insiste con sus padres y les dice, es mi deseo. Yo he visto a esta mujer y ella me agrada. Y su padre le dice, no hay otra mujer que que no sea de nuestro pueblo. Y él dice, no. Y al final del versículo 3 dice, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Para nosotros, hermanos, podemos darnos cuenta de que nuestra vida espiritual es débil cuando solamente estamos viviendo para satisfacer nuestros deseos. Cuando solamente nosotros deseamos lo que nuestra carne quiere, vivimos para satisfacer eso. Eso es algo que nos tiene que llamar a la reflexión y a pensar cómo está realmente mi vida espiritual. ¿Está fortalecida en el Señor o mi vida espiritual realmente es débil, como en el caso de Sansón? Él era un hombre fuerte, él era un hombre escogido por Dios, él era un hombre apartado por Dios, pero vemos aquí cómo esa debilidad va incrementándose cada vez más y más en su vida. Pero no solamente es esta debilidad la que refleja cómo estaba la vida espiritual de Sansón. Vemos otros aspectos de su vida en los que él también estaba mostrando que su vida espiritual estaba debilitada. A pesar de haber logrado grandes proezas para el Señor, a pesar de haber realizado grandes cosas para el Señor, él se fue debilitando poco a poco. Y eso, hermanos, en nuestras vidas tiene que ser un llamado de alerta para nosotros. Si yo solamente estoy viviendo en esta vida para satisfacer mi carne, para satisfacer mis deseos, para hacer lo que yo quiero, para hacer lo que le agrada a mi carne, para hacer lo que yo gusto, y tal vez estoy dejando de lado lo que es la voluntad del Señor. Sansón había sido apartado por Dios. Dios mismo les dio las instrucciones a sus padres, cómo debía ser su crianza, cómo debía ser su vida. Él había hecho un voto nazareo. El voto nazareo tenía 3 partes importantes. Él no debía beber vino,
Él no debía cortarse el cabello y él no debía tocar ninguna cosa inmunda. Pero a lo largo de su vida vemos que él va rompiendo todos y cada uno de esos votos y se va apartando de Dios. Y una de las cosas por las que empieza él es que no tenía freno en los deseos de su carne. Satisfacía su carne y ese era su deseo. Para nosotros, hermanos, tal vez no estemos en la misma situación de él, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque un signo de debilidad espiritual es que estamos viviendo para satisfacer nuestra carne. Pero no solamente es este aspecto, también tenemos que darnos cuenta de otro aspecto importante que nos muestra que nosotros estamos débiles espiritualmente. Y eso lo podemos ver en el mismo capítulo 14, el versículo 5 al 9. Jueces, el capítulo 14 del 5 al 9. Podemos ver otro aspecto que nos hace dar cuenta que estamos débiles espiritualmente. Y el versículo 5 del capítulo 14 dice: Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. No solamente nosotros nos damos cuenta que estamos débiles espiritualmente, porque solamente vivimos para satisfacer los deseos de nuestra carne. También nos damos cuenta de que estamos débiles espiritualmente porque menospreciamos la palabra de Dios. Aquí la instrucción para Sansón en el momento de su nacimiento. Dios manda a su ángel y él les dice, estas cosas él debe hacer. Si vamos al capítulo 13, el capítulo 13 del libro de Jueces. El capítulo 13, el versículo 13 del libro de Jueces da las instrucciones que debía hacer el niño y cómo debía ser él, cómo debía ser su crianza. Y en el versículo 13 dice, y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que procede de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que te mande. Las instrucciones para la crianza de este niño eran bien claras. En el versículo 3 del mismo capítulo 13, Dios da las instrucciones de cómo debía ser su crianza de él. En Jueces capítulo 13, el versículo 3, dice, aparece el ángel de Jehová, se le aparece a la mujer de Manoah y le dice lo siguiente, en el versículo 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Las instrucciones para la crianza de este niño, para la crianza de Sansón, de Dios para sus padres, fueron bien claras. Ellos sabían cómo debía ser criado este niño. Y yo creo que en todo el tiempo que Sansón fue criado, sus padres tuvieron que hablar con él y explicarle por qué eran las razones de esto, cuál era el motivo de que ellos tengan que tener estos cuidados con él. Porque en el versículo 3 dice, el versículo 5 dice, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. A lo largo de su vida, Sansón podemos ver que él va vez tras vez menospreciando
la palabra de Dios, menospreciando lo que Dios decía para él, menospreciando lo que Dios quería para él en su vida. Él va rompiendo todos y cada uno de estos votos. Va a una fiesta, toca cosas inmundas cuando mata al león, come de ese león muerto que sabía que él no podía hacerlo, porque era romper su voto de no tocar cosas inmundas. Y por último, termina diciéndole la verdad a Dalila, de cuál era la fuente de su fuerza. Rompe así los 3 votos que Dios le había señalado que él no debía romper. Y él va menospreciando vez tras vez la palabra de Dios. A lo largo de su vida podemos ver que él lo hace una y otra vez. Va cometiendo pecados y él va menospreciando todo lo que Dios le dice. Él debería haber sido un hombre apartado para Dios. Pero no solamente él, también nosotros vivimos en medio del mundo. Vivimos en medio de una generación que podemos ver por todas las cosas que están pasando, está totalmente perdida y necesita la luz de Cristo, necesita el Evangelio. Hay mucha necesidad en el mundo. Pero como bien lo decía un predicador, nosotros vivimos en el mundo, pero el mundo no puede vivir en nosotros. Nosotros debemos vivir apartados para Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a menospreciar la palabra de Dios? Cuando no leemos su palabra, cuando no meditamos en ella, cuando no la estudiamos, cuando no sabemos qué es lo que Dios quiere decirme en este día, cuando no memorizamos su palabra y somos presa de las tentaciones, somos presa del pecado, somos presa del mundo y de nuestra carne y de Satanás y de sus ataques. Eso va a hacer que nosotros seamos débiles espiritualmente. Cuando empezamos a menospreciar la palabra de Dios y lo que Él tiene para nosotros, eso ciertamente nos va a debilitar. Y eso es lo que pasó en la vida de Sansón. Podemos ver 2 aspectos de él. Vivía para satisfacer su carne y menospreciaba la palabra de Dios, lo que Dios le había dicho, lo que Dios tenía para él. Nosotros, hermanos, en nuestra vida debemos tener mucho cuidado cuando pasa esto en nuestras vidas. Es una llamada de atención para nosotros y tal vez en nuestras vidas está pasando esto y hacernos reflexionar que debemos volver al Señor, que debemos arrepentirnos, que debemos dejar todas esas cosas que estamos haciendo y dar la vuelta y mirar al Señor. Pero el último aspecto en la vida de Sansón es que él descuidó su relación con Dios. No solamente vivía para satisfacer su carne, él también menospreciaba la palabra de Dios. Pero él vivía descuidando su relación con Dios. Si vamos al capítulo 16, el versículo 17, el capítulo 16 del libro de Jueces, el capítulo 16, el versículo 17 al 21, podemos ver cuál es el resultado del descuido de su relación con Dios, de Sansón. El libro de Jueces en el capítulo 16, el versículo 17 nos dice, le descubrió pues todo su corazón. Esto es cuando ella está con Dalila, la última vez que ella le pide, y él le va a descubrir cuál es la fuente de su fortaleza. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. El último aspecto, hermanos,
que nosotros debemos meditar y pensar si tal vez mi vida espiritual está debilitada, es que nosotros descuidamos nuestra relación con Dios y la descuidamos de tal manera que nos apartamos de Dios. Dios nunca se aparta de nosotros, pero nosotros sí podemos apartarnos de Él. Él siempre va a estar dispuesto a estar a nuestro lado, a estar con nosotros, a ayudarnos, a prestarnos su ayuda, su guía y su dirección en todo momento. Pero nosotros, al fin y al cabo, tomamos la decisión. Si aceptamos su ayuda, si aceptamos la guía de Dios, si aceptamos que Él nos dirija y conduzca nuestra vida, o por lo contrario, tomamos la decisión de nosotros alejarnos de Él, nosotros hacer lo que queremos, satisfacer nuestra carne, menospreciar su palabra, hacer a un lado a Dios y que Él no se meta en los asuntos de mi vida. Y eso, hermanos, nos va a llevar a alejarnos de Dios completamente. Y eso nos va a debilitar totalmente. Vamos a ser presas del pecado, de nuestros deseos, de nuestra carne, del mundo y de todo aquello que nos pueda debilitar y dañar. Y al fin y al cabo, las consecuencias van a ser tan trágicas como lo fueron para Sansón. Si vemos el versículo 20, Sansón toda su vida ha vivido haciendo cosas para el Señor, cosas muy buenas, pero eso era gracias al Señor. Pero también vivió una vida satisfaciendo su carne, menospreciando lo que Dios tenía para él, menospreciando a Dios mismo, la santidad de Dios. Recordemos que Dios es santo y 3 veces santo. Nosotros somos un pueblo llamado a ser apartado para Dios, separados del mundo. Y Sansón tenía esa misión en su tiempo, ser un hombre apartado, ser un hombre diferente. Pero él permitió que esta debilidad creciera más y más y más. Y al final podemos ver reflejado su pensamiento en el versículo 20. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El problema de descuidar nuestra relación con Dios es que vamos a estar expuestos a todo tipo de peligros. Vamos a estar expuestos a todo tipo de tentaciones. Vamos a estar expuestos a todo tipo de pecados. Y la verdad, hermanos, que ninguno de nosotros es fuerte. Pablo dice bien que él se gloría más bien en su debilidad, porque la fortaleza de Dios descansaba sobre él. Y esa es la verdad. Para ninguno de nosotros podemos decir que somos fuertes, que somos sabios, que somos los mejores. Cristo es el que murió por nosotros. Dios es el que hace la obra en nosotros. Dios es el que nos ayuda a vencer el pecado. Cristo y su obra en la cruz son las que nos ayudan a vencer todo tipo de tentaciones, todo tipo de situaciones en nuestra vida. Ahora estamos pasando un momento difícil y sé que para todos es un momento difícil, pero esta pandemia va a pasar y en nuestra vida van a aparecer otras cosas, pero lo importante es estar fortalecidos en el Señor y no debilitados espiritualmente. Tal vez, hermanos, si en tu vida, en mi vida, nosotros notamos estos 3 aspectos, que estamos satisfaciendo nuestra carne o vivimos para satisfacer nuestra carne, que menospreciamos la palabra de Dios, que hemos llegado a descuidar nuestra relación con Dios. Tal vez es tiempo de volver atrás. Tal vez es tiempo de arrepentirnos, de confesar nuestros pecados y de volvernos al Señor, porque su palabra dice que Él es fiel y misericordioso para perdonarnos. Primera de Juan 1:9 dice que Él nos perdona y nos limpia de toda nuestra maldad, porque es un Dios misericordioso, es un Dios perdonador, es un Dios de amor. Pero también, hermanos, no olvidemos que es un Dios santo, 3 veces santo, y que Él es Dios, y nosotros somos solo hombres.
Él merece todo nuestro respeto. Que esto, hermanos, nos pueda hacer reflexionar y podamos meditar en nuestra vida y analizar cómo estamos andando. Si tal vez estamos débiles espiritualmente, podemos analizar estos 3 aspectos en nuestra vida y podemos cambiar, porque nunca es tarde. Mientras tengamos aliento y vida, podemos hacerlo. Espero que esto sea de ánimo para nosotros, hermanos, y que podamos siempre estar meditando en nuestra mente y nuestro corazón, que somos del Señor y que Él es nuestra fortaleza y que necesitamos en todo momento de Él. Vamos a terminar y vamos a orar. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, mi Señor, gracias por el tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Padre, por todo lo que podemos aprender a través de tu palabra, Señor. Te agradecemos por este tiempo que estamos aquí, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que tu palabra pueda hacer efecto en cada uno de nosotros y podamos meditar, Padre, y analizar nuestras vidas. Tal vez no estamos andando bien, Señor, y tal vez estamos debilitándonos espiritualmente y necesitamos verlo, Padre, y darnos cuenta de eso y arrepentirnos, Padre. Ayúdanos, Padre, a analizar nuestra vida, toca nuestro corazón y ayúdanos a volvernos hacia ti, Padre, y a confesar nuestros pecados para que podamos seguir a tu lado, Señor, creciendo y fortaleciéndonos, Padre, siempre confiando en ti, mi Señor. Te agradecemos por todo, Padre, y dejamos el resto de la noche en tus manos, que tu mano sea con nosotros siempre, Padre. Te damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.